¿Qué onda, gente de YouTube? Se anda buscando una buena sensibilidad para dar todos los tiros a la cabeza 100% disimulado y 100% anti-ban. Te invito a que mires el video completo que te estaré mostrando la mejor sensibilidad mediante DNS y comandos internos para dar todos los tiros a la cabeza 100% anti-ban para cuentas principales. Recuerda que este método no es un aimbot, no es un autoapuntado ni nada por el estilo. Solamente son mejoras táctiles para mejorar la sensibilidad y generar más porcentaje de headshot en las partidas. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita. Así no te pierdas ninguna actualización de las sensibilidades. También te invito a que dejes tu hermoso me gusta, así sigo trayendo contenido de sensibilidades totalmente gratuito. La meta de este video serán 150 me gustas para traer una sensibilidad como esta, actualizada y mejorada. Ahora sí, empecemos con los pasos. Bueno, gente, lo primero que tienen que hacer es entrar al comentario fijado que estarán los links 100% directos. Como primera opción les dejaré un link mediante Mediafire para que ustedes solamente entren a ese link y le den en descargar. Y como segunda opción les dejaré un grupo de Telegram donde estarán los archivos subidos totalmente directos. Lo que ustedes deben hacer solamente es descargar los archivos, presionarlos, darle en compartir y luego guardarlo en su dispositivo móvil. Yo les recomiendo que a los archivos los guarden en el apartado de iPhone, así no tienen problemas a la hora de instalar los DNS o también los comandos. Bueno, ahora nos dirigimos al apartado de archivos y descargas, y aquí si ustedes lo descargaron mediante Mediafire, les va a dejar un archivo .zip. Lo único que deben hacer también es presionarlo, darle en transferir y moverlo al apartado de iPhone. Así no tienen ningún error. Una vez hecho eso, lo presionamos, le damos donde dice descomprimir y les dejará una carpeta como esta. Dentro de esta carpeta estarán los 3 archivos del video de hoy. Lo primero que debemos hacer es presionar el primer DNS, nos saldrá este cartel, le damos en cerrar. Una vez hecho eso, nos dirigimos a configuraciones, luego nos dirigimos a general y por último nos dirigimos al apartado de VPN. Y aquí nos tendría que salir el DNS para ser instalado. Lo presionamos, le damos en instalar, nos pedirá la contraseña de nuestro dispositivo para verificar la instalación, luego de eso le damos en instalar de nuevo y en listo. Una vez instalado debemos hacer lo mismo con el otro DNS. Lo presionamos, le damos en cerrar, nos dirigimos de nuevo a configuraciones y acá lo instalamos de la misma manera. Una vez instalados los 2 DNS, nos regresamos para atrás, volvemos a entrar en VPN y aquí nos debería salir el apartado de DNS con estas 2 opciones. Yo les recomiendo que ustedes prueben cuál les funciona mejor. Bueno, una vez hecho eso, ahora debemos instalar los comandos a nuestro dispositivo. Nos regresamos a la pantalla principal de ajustes, luego vamos a accesibilidad, luego entramos a voice over, luego a verbosidad y por último entramos en puntuación. Lo que ustedes deben hacer es darle donde dice importar. Aquí buscamos la carpeta de descargas a donde ustedes movieron los archivos y buscamos el archivo llamado Jitter Soda. Lo presionamos, esperamos un momentito a que cargue y ya les saldría así como ven en pantalla. Lo siguiente que debemos hacer es darle donde dice grupo de puntuación activa y aquí seleccionamos el archivo que nosotros añadimos. Una vez hecho eso, ya la sensibilidad estaría
añadida y mejorada un buen porcentaje. Si ustedes quieren que yo en un próximo video traiga algún atajo mejorado, los invito a que comenten en el video, así yo el próximo video traigo un atajo para combinar con esta sensibilidad. Bueno, una vez hecho eso, nos dirigimos al Free Fire y vamos a probar la nueva sensibilidad. Ahora les paso a mostrar la sensibilidad y el botón de disparo que yo utilizo en mi Free Fire. La sensibilidad casi siempre depende del modo de juego de cada uno, pero yo les paso a mostrar la sensibilidad que yo utilizo en mi dispositivo iPhone. En mi caso yo tengo un 11 Pro Max y la sensibilidad que yo utilizo en general casi siempre es entre 180 y 200%. A mi gusto, mientras más alta sea la sensibilidad, mejor hago los movimientos. Y en el botón de disparo lo uso siempre entre 65 y 67%. Bueno, ahora vamos a entrenamiento y probamos estos nuevos archivos de sensibilidad. Recuerda que este método no te asegura dar 100% a los disparos a la cabeza, no es un asistente de disparos ni nada por el estilo, solamente son mejoras a la sensibilidad. Así cuando ustedes levanten mira, generes un porcentaje mayor de disparos a la cabeza. Obviamente tienes que saber levantar perfectamente la mira y tienes que mejorar por ti mismo a la hora de levantar mira con las diferentes tipos de armas que hay en el juego. Esta sensibilidad está mejorada y te genera un buen porcentaje de disparos a la cabeza, siempre teniendo en cuenta que este método no es un aimbot, no es un autoapuntado ni nada por el estilo, solamente son mejoras a la sensibilidad de tu dispositivo iPhone. Así que bueno gente, este fue el video de hoy, espero que les haya servido de ayuda, que les haya gustado este video, los invito a que se suscriban y que activen la campanita y que dejen su hermoso me gusta. Y sin más nada que decir, nos vemos hasta el próximo video. ¿Qué onda gente? Si llegaron a esta parte del video, los invito a que miren los videos anteriores que están 100% funcionales. Ahora sí, nos vemos hasta el próximo video. Bye.